Hubo un día en que la tierra tembló, no por un terremoto, ni por el estruendo de una batalla, sino por la presencia directa del Creador. Una montaña ardía sin consumirse, truenos retumbaban como si el mismo universo hablara, una nube espesa ocultaba lo que ningún ojo humano debía ver, y desde aquel lugar sagrado una voz habló, con autoridad eterna. Allí, en lo alto del monte Sinaí, no solo se escribió una ley, se selló un pacto, una alianza entre Dios y un hombre, un acuerdo que cambiaría el destino de una nación y resonaría por generaciones hasta hoy. Pero este pacto no fue solo una promesa divina, fue un compromiso con condiciones, una advertencia sutil, una prueba para un pueblo recién liberado que aún no entendía con quién estaba tratando. Lo que vas a escuchar no es una historia, es un secreto antiguo, un contrato sagrado lleno de poder, juicio y misericordia. Acompáñame hasta el corazón del desierto, allí donde el cielo y la tierra se encontraron, y el destino de la humanidad tembló por una alianza sellada con fuego. Mucho antes de que Moisés subiera al monte Sinaí, hubo siglos de silencio, siglos en los que el pueblo de Israel vivió como esclavo en tierra ajena, bajo el yugo opresor de Faraón. Durante generaciones, su clamor se elevaba al cielo. Clamaban por libertad, por justicia, por una señal de que Dios no los había olvidado. Entonces, un niño hebreo, salvado de las aguas del Nilo, fue criado en el palacio del opresor. Su nombre, Moisés. Educado entre príncipes, pero con la sangre de los oprimidos, y cuando descubrió su verdadera identidad, huyó al desierto, hasta que, en lo profundo de la soledad, una zarza ardiente le habló: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Desde ese momento, la historia dio un giro irreversible. Moisés regresó a Egipto, enfrentó al faraón, y con el poder de Dios desató 10 plagas que sacudieron la nación más poderosa de aquel tiempo. Finalmente, con el mar abriéndose ante ellos, el pueblo hebreo salió hacia la libertad, guiado por una columna de nube durante el día y una de fuego durante la noche. Pero la libertad no vino sola. Traía consigo incertidumbre, hambre, quejas y una pregunta que retumbaba en el campamento: ¿y ahora qué? El pueblo caminaba sin ley, sin estructura, sin comprender el propósito de su liberación. Dios no los había sacado de Egipto solo para vagar por el desierto. Él los estaba guiando hacia algo mucho mayor, un pacto, un acuerdo que los transformaría de esclavos a pueblo escogido. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, acamparon. El ambiente era tenso, algo se avecinaba. Moisés subía al monte y descendía con mensajes cada vez más enigmáticos, hasta que, un día, Dios mismo habló, no en susurros, no en visiones, sino con una manifestación tan imponente que el pueblo entero tembló. Y así comenzó la preparación, la purificación, 3 días de espera, 3 días de separación, y al tercer día el monte se cubrió de fuego. Lo que estaba por suceder no era un simple ritual, era el momento en que un Dios eterno extendería su mano para sellar un pacto con los hombres. El día señalado llegó, el tercer día. Aún no había salido el sol cuando el estruendo de los truenos quebró el silencio del desierto. Relámpagos cruzaban el cielo con furia. Una espesa nube descendió sobre la cima del monte Sinaí, como si el cielo mismo estuviera envolviendo aquel lugar. El pueblo salió de sus tiendas, rostros pálidos, miradas fijas en la montaña. Lo que vieron fue aterrador. La montaña entera ardía en fuego, y una densa humareda subía como de un gran horno. El suelo temblaba. Un sonido de bocina, largo y ensordecedor, se hacía cada vez más fuerte. No era de este mundo. Era como si un ejército celestial estuviera tocando trompetas de guerra. Moisés, solo entre todos, avanzó hacia el monte. El pueblo se quedó atrás, temblando. Ninguno se atrevió a seguirlo.
ni siquiera los más valientes. Dios había hablado. Ni hombre ni bestia podían tocar la montaña o morirían al instante. Y entonces, la voz. No una voz humana, una voz que resonaba en cada roca, que sacudía el pecho desde dentro. Era la voz de Dios, firme, potente, inconfundible. Moisés subió y desapareció entre el fuego y el humo. El pueblo quedó abajo, esperando, temblando. Lo que ocurrió allí dentro no lo vio nadie, pero Moisés lo escuchó todo. Dios no comenzó con palabras suaves, comenzó con mandamientos, con leyes que no eran sugerencias, sino principios absolutos. Habló de fidelidad, de honra, de justicia, de santidad. Era una voz que no solo daba instrucciones, exigía una transformación completa del corazón y de la conducta. Mientras tanto, el pueblo, desde abajo, suplicaba a Moisés que esa voz no volviera a hablar directamente. Que Dios hable contigo, decían, y tú con nosotros, pero que no nos hable Dios, para que no muramos. Habían sido testigos de algo sobrenatural, algo que ningún otro pueblo en la historia había vivido, ver la gloria de Dios descendiendo y hablar directamente con Él. Pero este encuentro no era el final, era solo el principio, porque tras la manifestación vendría la entrega, la firma del pacto, la ley escrita por el dedo de Dios, y el destino de una nación pendía de ese momento sagrado. En la cima del monte, envuelto por humo, fuego y silencio, Moisés escuchó la ley eterna. Dios no dictó normas humanas, no ofreció sugerencias. Lo que entregó fueron mandamientos inquebrantables, escritos no con tinta, sino con su propio dedo, sobre tablas de piedra. 10 mandamientos, 10 pilares que sostendrían la relación entre Dios y su pueblo, la esencia de una nación santa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Con esas palabras comenzó todo, un mandato absoluto que colocaba al Creador por encima de todo ídolo, de todo deseo, de todo poder. Lo que estaba en juego era la fidelidad del corazón. No te harás imagen, ni las honrarás. Dios exigía adoración sin intermediarios, no aceptaba réplicas, quería una relación directa, viva, exclusiva. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ni su nombre debía usarse a la ligera, porque en cada letra, en cada sílaba, estaba su poder. Guardarás el día de reposo, un mandamiento olvidado por generaciones, que traía orden al caos, descanso al alma, y recordaba quién sostenía al mundo. Honra a tu padre y a tu madre, la familia como columna, el respeto como fundamento. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Mandamientos que no solo protegían la vida, sino la dignidad, el honor, la verdad y el deseo del corazón. Cada palabra retumbaba con fuerza. No eran sugerencias para una época, eran leyes para todos los tiempos, leyes que revelaban la voluntad de un Dios santo, justo y celoso. Moisés recibió las tablas, piedra tallada por la mano divina, un objeto físico que cargaba con el peso de lo eterno. Pero Dios no solo entregó mandamientos, dio instrucciones para un pueblo nuevo, cómo vivir, cómo juzgar, cómo servir, desde normas para el trato entre vecinos hasta detalles del tabernáculo que sería su morada entre ellos. Cada detalle tenía un propósito, cada orden, un significado. Nada era casual. Dios estaba enseñando a un pueblo esclavo a convertirse en nación, a caminar en libertad bajo su dirección. En aquel monte el cielo habló, la ley fue escrita, y el pacto empezó a tomar forma. Pero mientras Moisés estaba arriba, algo oscuro se gestaba abajo. Este pacto no era unilateral. Dios no solo hablaba, también exigía una respuesta. En la base del monte, el pueblo escuchaba, temblaba y aceptaba. Todo lo que Jehová ha dicho,
Haremos, respondieron al unísono, pero no sabían aún el peso de sus propias palabras. Porque esta alianza venía con condiciones claras. No era un pacto simbólico, ni una ceremonia religiosa. Era un contrato vivo entre el Creador y su pueblo escogido, y como todo contrato, tenía cláusulas. Dios prometía protección, provisión, presencia. Serían su especial tesoro entre todas las naciones, un reino de sacerdotes, una nación santa, pero a cambio debían obedecer, no parcialmente, no cuando les convenía, sino con entrega total. La fidelidad no era negociable, la obediencia era el sello de la pertenencia. Y no era una obediencia ciega, era una obediencia que nacía del reconocimiento. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El pacto se basaba en una relación viva, en memoria de lo que Él ya había hecho por ellos. Dios estableció límites morales, sociales y espirituales, desde leyes de pureza hasta justicia entre hermanos, desde el trato con los extranjeros hasta la construcción del tabernáculo. Todo estaba regulado, todo tenía propósito. Y también estaban las advertencias. Si obedecían, serían bendecidos en el campo y en la ciudad. Sus enemigos caerían, su tierra prosperaría, la presencia de Dios estaría en medio de ellos, pero si quebraban el pacto, vendría la ruina. Enfermedades, guerras, hambre, dispersión, serían entregados a otras naciones. El santuario sería abandonado. El mismo Dios que los había liberado permitiría su derrota. Era un pacto de vida o muerte, de bendición o maldición. No había término medio. Para sellarlo, Moisés escribió todas las palabras del pacto, edificó un altar, ofreció sacrificios y roció al pueblo con la sangre. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, proclamó. El pueblo volvió a decir, haremos y obedeceremos. Y el cielo se mantuvo en silencio. El pacto estaba sellado, el acuerdo firmado, el pueblo consagrado. Pero mientras la gloria de Dios llenaba la cima del monte, abajo, los corazones del pueblo comenzaban a inclinarse hacia algo mucho más antiguo que la ley, la idolatría. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte, envuelto en la gloria de Dios, algo terrible comenzó a gestarse en el campamento. Pasaron los días, las noches, y Moisés no regresaba. El pueblo comenzó a impacientarse, a dudar, a temer. Ese Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado, murmuraban. La incertidumbre se transformó en ansiedad, y la ansiedad en rebeldía. Entonces hicieron lo impensable. Fueron a Aarón, el hermano de Moisés, y le exigieron, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Aarón, débil ante la presión del pueblo, cedió. Recolectó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas, los fundió y moldeó una figura, un becerro, un ídolo de metal brillante, una réplica pagana de los dioses egipcios, una abominación. Y el pueblo celebró. Se levantaron altares, hicieron fiesta, ofrecieron sacrificios, bailaron, se postraron y dijeron, «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Mientras tanto, en lo alto del monte, Dios lo veía todo. Su ira se encendió. «Tu pueblo», dijo a Moisés, «se ha corrompido. Rápidamente se han apartado del camino que les mandé. Déjame destruirlos, y haré de ti una gran nación». Pero Moisés intercedió, rogó por el pueblo, apeló a la misericordia de Dios, recordó las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y Dios, en un acto de gracia, contuvo su furia, pero el juicio aún debía llegar. Moisés descendió, en sus manos las tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. Al ver el becerro, al ver la danza, su corazón se quebró, y con un grito de dolor y furia arrojó las tablas,
y las rompió al pie del monte. El pacto había sido violado antes de ser entregado. Moisés destruyó el becerro, lo redujo a polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo. Luego vino el juicio, la confrontación con Aarón, la purificación con la espada y el lamento de una nación que había fallado antes de comenzar. El pacto estaba roto, el pueblo avergonzado, y Moisés, solo, subió nuevamente al monte. Esta vez, no como receptor de promesas, sino como intercesor de un pueblo caído. El pueblo había fallado, pero Dios no había terminado con ellos. Una vez más, Moisés subió al monte. Esta vez no llevaba las tablas talladas por Dios, sino 2 tablas nuevas, talladas por sus propias manos. El pacto debía reescribirse, pero el corazón del pueblo necesitaba ser transformado. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció ante la presencia de Dios. No comió pan, ni bebió agua, solo intercedió, lloró, rogó por misericordia. Y Dios, en su infinita gracia, respondió. Yo haré un pacto, dijo. Y una vez más, repitió sus mandamientos, sus leyes, sus promesas. La gloria de Dios pasó frente a Moisés. Su nombre fue proclamado, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Y Moisés, con el rostro resplandeciente, descendió al campamento. Llevaba en sus manos las nuevas tablas del pacto, no solo una ley restaurada, sino una segunda oportunidad. Aquel día, Dios demostró que, aunque el hombre caiga, Él permanece fiel, que su alianza no depende de la perfección humana, sino de su propósito eterno. El pacto seguía en pie, el camino continuaba, y la historia de Israel apenas comenzaba. El pacto en el Sinaí no fue solo un evento histórico, fue un eco eterno que aún resuena en la conciencia de la humanidad, porque no se trató solo de leyes talladas en piedra, sino de una invitación divina al compromiso, a la obediencia, a la intimidad con el Creador. Un Dios que no se conforma con que lo recuerdes, quiere que camines con Él. Hoy, muchos siguen buscando señales, manifestaciones, milagros, pero olvidan que la verdadera señal fue esa voz que habló desde el fuego, que el verdadero milagro fue que el Dios infinito decidió hacer un pacto con hombres frágiles. El becerro de oro sigue presente en muchas formas, en cada excusa, en cada atajo, en cada vez que queremos un Dios a nuestra medida, pero también sigue presente la misericordia, la oportunidad de renovar ese pacto, de volver al monte, de escribir nuevas tablas en el corazón. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer un pacto con Dios? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si este video te hizo pensar, dale like, compártelo y suscríbete al canal para no perderte ningún episodio. ¡Bendiciones!